Buenas tardes o buenos días, según corresponda. Mi nombre es Sol Prieto, soy docente en esta cátedra desde el 2017. Esto es como una área de presentación. Y me gusta muchísimo la sociología. Yo estudié sociología en esta casa de estudios, digamos, en la Universidad de Buenos Aires, entre el 2005 y el 2010, 11 más o menos. Y me gustó tanto la sociología que después seguí con una maestría en ciencia política, en realidad, me gustan las ciencias sociales, y como me seguía gustando tanto, después hice el doctorado en ciencias sociales, también acá en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales. Así que estoy muy entusiasmada de empezar con ustedes esta aventura de tratar de aprender sociología sin vernos en el aula. Así que les pido que me tengan un poco de paciencia con estas herramientas que me estoy familiarizando y espero que tengamos una súper buena clase. Ustedes, algo que seguramente ya le dijeron todos los demás profesores o se los escribieron en las presentaciones anteriores, nada de lo que veamos acá reemplaza la lectura de los textos. Es clave leer los textos y más en un momento como este en el cual no nos podemos ver. Esta breve clasecita es un combo de 4 clases que vamos a dar con un colega de la cátedra, Manuel Weinfeld, que se va a presentar la semana que viene. Y ustedes se preguntarán, o no, no sé, pero bueno, yo supongo que se preguntarán por qué 4 clases para un mismo tema. Y es que estas clases son centrales porque son clases en las cuales vamos a ver a los dos sociólogos, de algún modo, pioneros, padres, como se dice metafóricamente, de la disciplina y cuyos abordajes, cuya forma de pensar los problemas sociales siguen muy vigentes hasta el día de hoy. Son legados que están recontra vivos. Bueno, si quieren después por mail les puedo mandar y vamos a ir analizando juntos en qué medida están vivos, cómo se puede ver eso en los trabajos de la literatura actual sociológica, etcétera. Pero, bueno, básicamente son la base de la disciplina. Así que en la clase de hoy, esta breve clasecita de hoy, vamos a ver, no vamos a entrar directamente en la lectura de estos dos autores, de las reglas del método y de economía y sociedad, sino que vamos a ver a un autor que se llama Juan Carlos Portantiero, que escribió una presentación de alguna manera o una primera introducción a esto que se denomina la sociología clásica. Juan Carlos Portantiero fue un sociólogo argentino, no fue de los primeros, pero les diría más o menos segunda camada, que en los 70 escribió 2 libros muy importantes. Uno es justamente sobre los orígenes de la sociología clásica. Él tuvo un papel muy relevante como intelectual durante el gobierno de Alfonsín y fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, por lo cual, nada, es interesante ver los orígenes de la sociología clásica, es decir, de dónde, a partir de qué raíces nacen Durkheim y Weber. Así que vamos a dedicarle el ratito de hoy a este texto justamente sobre los orígenes de la sociología. Los primeros en pensar la sociedad, o lo que hoy damos a llamar sociedad, fueron Platón y Aristóteles. Platón, a partir de la idea de pueblo, de demos, que era una idea muy negativa, ¿sí? O sea, para Aristóteles, el pueblo era más que nada una multitud, ¿no? Que no tenía ningún tipo de virtud y además era totalmente irracional, ¿no? Entonces, por eso, por ese motivo, el pueblo siempre caía bajo el influjo de los demagogos, ¿no? Que aprovechaban su resentimiento, esta es la palabra, ¿no? Al no tener virtudes, el pueblo es resentido, aprovechaban este resentimiento para así acumular poder y convertir el régimen, convertir la democracia en una tiranía, ¿no?
¿Por qué? Porque les prometía quitarle la riqueza a la oligarquía. Entonces aparece al menos esta primera concepción, si bien es negativa, esta primera idea de sociedad a partir de la idea de pueblo en Platón. Luego Aristóteles toma esta idea, pero a la vez la modifica radicalmente por varios motivos. Primero, porque sale de algún modo de la idea de lo valorativo, ¿no? Vieron que cuando Platón dice, bueno, el pueblo es esto, ¿no? El pueblo es negativo por naturaleza, es irracional, es resentido, etcétera, está teniendo una concepción valorativa acerca del pueblo. Aristóteles ahí hace un gran cambio, que es decir, bueno, el pueblo es inevitable, ¿sí? Entonces, no me voy a meter en decir si el pueblo es bueno, si el pueblo es malo. El pueblo está ahí. Esto es la primera. Un segundo cambio importante es una idea de pluralidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Aristóteles sí existía una pluralidad social, ¿no? Digamos, dentro de los ciudadanos, vos tenías por un lado, los que tenían capacidades de generar riqueza, otros que tenían la capacidad de la excelencia y otros que no tenían ninguna de esas dos capacidades. Y esto es lo que define al pueblo. Es decir, el pueblo está definido por la negativa, pero no desde el punto de vista valorativo, sino desde el punto de vista de que lo que define al pueblo es no tener nada, ¿sí? No poseer nada salvo su capacidad de actuar. Y esta capacidad de actuar no se da todo el tiempo, sino que se da cuando el pueblo se siente oprimido, cuando siente que su libertad se ve amenazada. Entonces ahí el pueblo existe cuando se moviliza. Esto significa que el pueblo es contingente y significa que el pueblo es relacional, ¿sí? Ahora, más allá de estas tres características que son específicas, si se quiere, de la idea de pueblo, lo central de Aristóteles en la definición de pueblo, pero también de sociedad, y que es lo que sustenta estas tres nociones en torno al pueblo, es muy importante para la sociología posterior, que es que solamente se aviene a la humanidad estando en comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que para Aristóteles la vida en común, la comunidad, la polis, es la condición de posibilidad de los individuos y nunca al revés. Esto va a ser muy importante, o sea, Durkheim va a tomar cosas de acá y Weber va a tomar después cosas de acá. Quiero decir, obviamente que esto va a estar muy intermediado porque todo el mundo, o sea, todos los grandes sociólogos, cientistas sociales y filósofos, incluso Marx también, releyeron a Platón y Aristóteles, pero me interesaba dejarles estas dos primeras ideas de la antigüedad que, bueno, no aparecen en el texto de Portantiero, pero me parece que son sumamente relevantes para pensar la prehistoria de la sociología. Mucho tiempo después de estas reflexiones de Platón y Aristóteles, que ocurren alrededor del siglo V, IV antes de Cristo, en la Edad Media vuelve la reflexión acerca de qué es la sociedad, pero a partir de una afirmación, que es la sociedad es el cristianismo, para la filosofía política medieval. ¿Esto a qué se debe? Bueno, después, mucho tiempo después de que escriben Platón y Aristóteles, ¿qué ocurre? Bueno, se empieza a consolidar la República Romana y luego el Imperio Romano, ¿sí? ¿Y qué pasa? En el siglo IV, un emperador romano, Constantino, después de siglos de perseguir a los primeros cristianos, se convierte al cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, él crea una segunda capital, digamos, una nueva capital del Imperio Romano, llamada justamente Nueva Roma, en Bizancio, ¿sí? Y toda esta vuelta, ¿a qué viene, no? A que yo les decía que si en la Edad Media la respuesta a
¿qué es la sociedad? ¿Dónde está la sociedad? La respuesta a eso es en el cristianismo. Eso abre al mismo tiempo otra pregunta que es, bueno, ok, pero ¿cuál es el verdadero cristianismo? Y ante esa pregunta hay distintas respuestas, ¿no? La respuesta bizantina es justamente la de, bueno, reemplazar el antiguo culto al emperador, ¿sí? Propio del Imperio Romano, por el llamado cesaropapismo, es decir, Constantino, digamos, a partir de ese momento, también porque Constantino era un monarca que representaba directamente y unívocamente a Dios, ¿no? En la tierra. Bueno, una primera respuesta entonces, una respuesta es esta, ¿no? Es la bizantina. Es decir, bueno, la iglesia, ¿no? O la religión, el cristianismo y el imperio son, a partir de ahora, una misma cosa, ¿no? Esta es la primera respuesta, entonces, la respuesta bizantina. Otra respuesta, que también, esto se los digo porque y trato de reponer el texto de Portantiero porque son respuestas acerca de qué es la sociedad también, ¿no? Una segunda respuesta es la de San Agustín, ¿no? Que lo que dice es, bueno, el imperio, digamos, no coincide necesariamente con la religión. O mejor dicho, la respuesta, si se quiere, a dónde está el verdadero cristianismo, no es a partir de un sistema de gobierno como el cesaropapismo, sino que es una respuesta mística, espiritual, que es la ciudad de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que existe un mundo, si se quiere, con sus gobiernos, con sus instituciones, con personas, ¿no? Que tienen vínculos entre sí, etcétera, pero a la vez existe un más allá, ¿sí? Existe un más allá, esa ciudad de Dios, otro tipo de reino, ¿sí? Otro tipo de imperio, pero que, sin embargo, también existe, ¿sí? Entonces ahí tenemos una segunda respuesta. Y después está la respuesta papal europea, que ¿en qué consiste? Bueno, consiste en decir, bueno, ok, existe un poder, ¿no? Si se quiere, existe de alguna manera un poder que donde coinciden, ¿no? El poder del monarca y el poder eclesiástico, pero que si bien coinciden, si se quiere, en los objetivos, no conforman un poder único, sino que son dos poderes, ¿sí? Que gobiernan el mundo. Por un lado, el poder sacerdotal y por otro lado, el poder real. Y el poder real, ¿sí? Que es ustedes se darán cuenta que es una expresión que a veces se escucha todavía en la actualidad, está sujeto al poder sacerdotal. Entonces, esta es otra síntesis posible acerca de dónde está el verdadero cristianismo y por lo tanto dónde está la sociedad. ¿Esto por qué se los cuento, ya que no está en el texto? Bueno, justamente se los cuento porque vieron que muchas veces existe la idea como muy arraigada en el sentido común, pero también, como ven en el caso de Portantiero, en la sociología, de que en la Edad Media medio que no se pensó nada, nada evolucionó demasiado, como que medio que si el mundo, como si estuviese todo en pausa hasta el Renacimiento, y me parecía interesante por ahí reponer entonces estas tres respuestas eh, acerca de qué es la sociedad y que son tres respuestas que luego, y sobre todo esta, digamos, esta última, es decir, la de la respuesta papal europea, que van a enriquecer todo lo que es la filosofía de Tomás de Aquino, que a partir de esta idea de que existen dos poderes, va de a poquito, obviamente piensen que no estaba súper secularizado, ni mucho menos, pero sí va a poder empezar a reflexionar acerca de un poder que no coincide 100% con el poder teológico, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Ahora vamos a ver cuál es el salto que se da
durante el Renacimiento con Maquiavelo, que va a ser un despegue, digamos, de todo lo que es la teología y las ideas morales en torno a la política, pero todo este recorrido, estas tres respuestas y la síntesis de Tomás de Aquino posterior, lo que nos van a mostrar es que ese despegue no fue de un día para el otro, sino que se fue constituyendo a lo largo de la Edad Media. Entonces, como les decía, Maquiavelo fue un asesor, le diríamos hoy, de una familia muy importante, ¿no? que estaba a cargo de un principado en Florencia, que eran los Médicis. Pero esto la verdad es que es de algún modo anecdótico, porque lo que nos importa de Maquiavelo es que, como les mencioné antes, es reconocido desde hoy como el artífice del despegue de lo que hoy llamaríamos la ciencia política o el análisis político de la moral y sobre todo de la ética cristiana, ¿sí? Entonces, en ese sentido, anticipa lo que es la teoría política, y me interesaba, no por nada les hablé al principio de Platón y Aristóteles, porque justamente lo que hace Maquiavelo es recuperar algo que dice Aristóteles, que es la idea de que el pueblo lo único que desea es no ser oprimido, ¿no? Digamos, para él también tiene una idea, podríamos decir, para lo que era la época pluralista, acerca de la sociedad, ¿no? La sociedad tenía el príncipe, la nobleza y el pueblo, ¿no? Uno, pocos, muchos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que desea, digamos, el príncipe? Bueno, o sea, quiere la fama, ¿no? Quiere ser recordado, él los llama, de hecho, fundadores de pueblos, ¿no? A los grandes conductores, príncipes, conductores. ¿Y qué es lo que quiere la nobleza? Bueno, siempre quiere conservar sus privilegios, ¿no? Entonces, es como un juego de suma cero, ¿sí? Si tiene más poder el príncipe, tiene menos poder la nobleza. Si tiene más poder la nobleza, tiene menos poder el príncipe. Entonces, como el pueblo lo que quiere es no ser oprimido, puede, y acá es donde les digo que es interesante y que Maquiavelo retoma a Aristóteles, el pueblo puede hacer una alianza con el conductor, con el príncipe, para de este modo contrarrestar el poder de la nobleza que quiere oprimir al pueblo, ¿sí? Pero bueno, al margen de esto, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una idea plural, si se quiere, de sociedad, donde también el concepto de pueblo es relevante, donde también el pueblo aparece como algo contingente, y lo que es más importante, que este es un concepto que está ya despegado de las ideas teológicas y de los valores. Lo que habilita Maquiavelo cuando nos dice a todos, ¿no? A todas, nos dice, bueno, podemos pensar lo social, podemos pensar la política sin pensar en Dios, bueno, tiene un efecto increíble sobre el pensamiento en torno a lo social, y entonces es por eso que con la modernidad van a surgir los llamados contractualistas, que van a pensar a la sociedad, pero centrándose sobre todo en los orígenes del Estado, ¿no? Es decir, van a decir, ok, ¿por qué vivimos juntos? Bueno, podemos vivir juntos porque existe un Estado, pero ¿de dónde surge? Y la idea que van a sostener los tres, con variantes, seguramente a los contractualistas los vieron en otras materias, va a ser la idea del contrato o pacto, por eso se llaman contractualistas, ¿sí? Y lo que van a decir Hobbes, Locke y Rousseau es que para que tengamos una vida en común, lo que se requieren son distintos tipos de
de pacto, ¿sí? En el caso de Hobbes, vamos a pactar para no perder nuestra libertad, ¿no? O sea, como Hobbes tiene una mirada negativa sobre el estado de naturaleza de los humanos, le va a decir, bueno, como nos matamos entre todos, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, delegar un poquito de nuestro poder, una pieza central de nuestro poder, que es además como el poder de matar al otro, y se lo vamos a dar al Estado. Rousseau va a decir, no, bueno, como él tiene una mirada positiva acerca de la naturaleza humana, va a decir, vamos a conformar entre todos, vamos a pactar y en asamblea vamos a constituir una voluntad general, ¿sí? Locke va a tener una mirada como que no va a ser ni la del Estado gigante, el Leviatán de Hobbes, ni la idea de voluntad general de Rousseau. Vamos a tener un pacto, si querés, como de no molestarnos entre nosotros y así poder desarrollar nuestras actividades, así tener libertad para poder, ante todo, producir. Pero bueno, esto es importante porque Portantiero lo reconoce como la primera forma moderna de pensar lo social, ¿sí? Más o menos entre el 1600, 1700. Luego, a partir del siglo XVIII, con el mercantilismo, la preeminencia del mercantilismo, la sociedad también, o sea, va a seguir siendo pensada, como se dan cuenta, esto no vuelve para atrás, pero va a ser pensada a partir de, más que nada, el intercambio. Pero no cualquier intercambio, sino el intercambio que se da en el ámbito del mercado. Entonces, esta forma, digamos, de concebir lo social, esta segunda forma moderna de entender lo social, va a ser la economía política, ¿sí? Economistas como Adam Smith y David Ricardo, previo, en parte, a lo que va a ser la revolución industrial, van a pensar y van a tratar de entender de dónde proviene el origen del valor, ¿sí? De las cosas, ¿sí? Pero lo importante de todo esto es que ese origen del valor siempre va a tener una dimensión social muy importante, ya sea porque se da a partir del intercambio o, como va a decir Marx después, retomando a David Ricardo, porque se va a dar a partir de la producción, ¿sí? En cualquier caso, todas estas relaciones son relaciones sociales, ¿sí? Entonces, la economía política va a ser una fuente privilegiada, ¿sí? Para pensar la emergencia posterior en el siglo XIX de lo que va a ser ya una suerte de proto-sociología. Vamos a dedicar una pequeña clasecita más para analizar estos protosociólogos como Montesquieu, como Saint-Simon, como Comte, como Tonis, pero lo interesante y lo que me importaba poder compartir con ustedes esta vez es que esta sociología que va a surgir entonces en el siglo XIX, ya propiamente para pensar ya no el Estado como los contractualistas, ni el mercado como los economistas políticos, sino la sociedad, ¿sí? Esta sociología va a responder, ¿sí? A lo que son los intereses y las representaciones de los sectores dominantes, ¿no? ¿Y cuáles eran estos intereses y sobre todo estas representaciones? Bueno, los sectores dominantes, ante tantos cambios y cambios con muchas convulsiones, sobre todo en Francia,
eh, ¿qué van a aspirar, digamos? Bueno, van a aspirar a volver de algún modo a lo que ellos representaban como el orden de la Edad Media, ¿sí? Es decir, los sectores dominantes de las sociedades europeas en el siglo XIX, ya en pleno proceso de constitución tumultuosa de los estados nacionales, van a añorar una Edad Media a la cual ellos se representaban como una sociedad sin conflictos, ¿sí? Por eso el orden va a ser una preocupación fundamental de la sociología en sus inicios, sobre todo en el caso de Durkheim, pero además de orden, una cosa que me parece importante destacar es que también era pensada en la Edad Media como una época de cohesión. ¿Qué quiere decir cohesión? Unión, ¿no? Es decir, ausencia de conflictos y ausencia de intereses opuestos que se manifiestan en una pelea, en una disputa. Y también, o sea, otra cuestión que me interesa destacar, porque la destaca justamente Portantiero, es que se va a reconocer a sí misma ya desde los inicios como una ciencia positiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir positiva? Esto tiene como dos sentidos, ¿no? Que van para el mismo lado, pero son diferentes. Un sentido tiene que ver con pensar a los hechos como hechos positivos, es decir, hechos que están allí. Entonces, esto es interesante porque ya existe una vinculación entonces entre la sociología y la empiria, ¿sí? La realidad empírica que se puede medir, que se puede observar. Pero además va a haber otro sentido de esto, de esta expresión de ciencia positiva, que va a ser que se va a oponer a las llamadas filosofías negativas. ¿Qué quiere decir negativas? Que eran críticas, por ejemplo, en el caso del iluminismo, en torno al cual surgen los contractualistas, ¿qué va a ser el iluminismo? Va a ser una crítica a justamente el orden estamental, el orden feudal anterior, ¿sí? Entonces van a decir, bueno, criticamos este orden, criticamos, por ejemplo, a la religión como fundamento y como cosmovisión para entender el mundo y proponemos, no sé, a la razón, ¿no? Por decirles algo. Ahora, la cuestión de esto, que es un movimiento característico de la filosofía, es que en la crítica existe una negación, ¿no? Es yo critico algo, estoy negando eso que estoy criticando, estoy negando esa fase anterior. Entonces, ante eso, la sociología se presenta como una ciencia positiva, también como respuesta a ese movimiento del iluminismo. Es decir, bueno, recuperamos esto, recuperamos la crítica a los fundamentos teológicos, queremos constituir una ciencia desde cero y esta va a ser una ciencia positiva en este sentido, ¿sí? Bueno, esto que vimos hasta acá es entonces la primera partecita del texto de Portantiero. Ahora viene otro videito corto explicando bien en detalle a estos autores que llamamos la protosociología. Bueno, espero que haya sido, aunque sea un poquitito más dinámico, y recuerden que esto es simplemente una guía para acercarnos al texto, ¿sí? No lo reemplaza de ninguna manera y bueno, gracias por la paciencia.